Bueno, vámonos sin más preámbulos con Escorpio. Bien, Escorpio, desafiante el tema. Desafiante el tema porque a esto hay que aterrizarlo de la siguiente manera. Tiene tanto de alto como de ancho. Primera regla de oro. En una horoscopía hay que mirar los planetas o el planeta que rige al signo. A Escorpio lo rigen dos. Un planeta es Plutón y otro planeta es Marte. ¿Qué pasa en este momento de la semana del 6 al 12 con estos dos planetas? Ambos están siendo muy tocados. Plutón tiene una entrevista no de las más agradables que se pudiera decir, que ofrece mucha transformación y expansión y crecimiento, y eso es la oposición que tiene hacia Júpiter. Y de otra parte, su planeta regente, que es Marte, también tiene una conjunción con Urano que lo invita a despellejarse, a retirarse la piel de ya para allá. Recuerden que ese Marte-Urano es como cuando en un camerino o en algún lado te dicen a ti: "No, ya, o sea, cámbiese ya, sí, no tienes tiempo de maquillarte". Esto ocurriendo en la casa de ustedes, Escorpio, pues es un momento de mucha transformación en acelere. Sí, me queda clarísimo. Escorpio es el signo que se vino a transformar y quienes somos de signo Escorpio o ascendentes o tenemos la luna allí, pues, ¿quién mejor que nosotros para saber cómo la vida nos trae como trapo de cocina? ¿Sí? ¿Sí? Como escoba de taller. Eso es aquí, barra allí y barra por este lado y todo el tema. Y eso es de ahí. O sea, ese es el punto focal de. Pero ahora esto es como junto con revuelto. Es una energía muy activa porque cuando Marte está con Urano, en la casa 8 eso es revolver y quizás donde la vida nos empieza a mostrar las líneas de tiempo de lo que definitivamente ya no puede ir en algo. Y no porque el universo no lo quiera quitar, sino porque hay cosas que ya definitivamente deben salir del campo de batalla, del campo de juego. Ahora, Plutón ofrece también una posición cuadratura hacia ustedes y cuadratura con Quirón. Recuerda que para preguntas personales siempre es mucho mejor tener una lectura en privado conmigo, donde vamos a ver los tránsitos, carta natal, progresión solar y también la revolución solar. Escorpio, hay que usar las manos, hay que usar las manos de la sabiduría y las manos de la luz divina que cada uno de nosotros tenemos y aprender a tomar nuestra vida como cual arcilla, y el arcillero que se sienta con paciencia y a través de las manos y de los movimientos, de no sé cómo se llama eso técnicamente, pero la arcilla se va moviendo en una base y se va moviendo y junto con los movimientos y los cambios del universo vas esculpiéndote a ti mismo en el amor, en el trabajo, en las ideas. Disfrútate de la transformación, llámale uraniana, plutónica, jupiterina, quironiana, usa el nombre que quieras, porque aquí está todo con todo. Entonces no es solamente Urano, no es solamente Plutón, no es solamente Júpiter, no es solamente Quirón, sino es una invitación a aprender a ser dueños de nuestra propia escultura y cómo a través del lienzo de la vida nosotros mismos vamos disfrutando de la versión que vamos cocinando acerca de mí mismo, abandonando quizás la idea de poder terminar la obra de arte y decir esto que es, pues no es época de decir esto que es época de estar en el proceso y de la conexión con la vida, con la materia, con lo que se va presentando, sin decir, ¿qué es esto? ¿Es un jarrón? Es una figura? ¿Es un cubo? ¿Es un cuadrado? Pues no, es el momento donde prácticamente eres la nota musical y eres la guitarra y eres el mismo dedo que la toca. Todo el tiempo. Es eso. Las transformaciones que pueda tener Escorpio de esta semana en adelante, ahí es donde encuentras la fuerza, a través de los desafíos. El guerrero emerge a través de todas esas situaciones volcánicas. Entonces, aprovecha, Escorpio, aprovecha todas esas cuadraturas, todos esos eventos y utilízalos para rearmarte. Y es una invitación del universo que te dice, aprende a ser.
amorfo, sin forma, fluido. Creo que es una de las semanas más sentidas y es lo que le da apertura a una gran cantidad de signos Escorpio, ascendentes, lunas Escorpio, para que tengan una conexión mucho más espiritual, porque esto efectivamente de ahí va a salir otra persona muy distinta. Creo que es el signo que tiene, creo que es el signo que está siendo llamado a supurar lo que ha venido haciendo o a supurar su propia espiritualidad. Claro, a través cada uno de ustedes, de su vida, de sus trabajos, de lo difícil que esté siendo para ustedes en el amor, qué sé yo, con sus hijos si los hay, con su familia, los que estén pasando temas difíciles o etcétera. Creo que es el momento donde ustedes deben aprender a darle valor a todo eso. Escorpio, una semana hiper mega espiritual y súper expansiva y contraída, todo junto para Goliat. ¿Hay escorpios en el público, ascendentes, soles o lunas? Maestro, soy escorpio, ya lo estoy teniendo, ya me está pasando. Yo empiezo de nuevo, maestro. Uy, me tocaste, maestro, así es. Soy ascendente, sí, escorpio por aquí. Sol y Estelion calcula, mira, pues por ahí está. Dice por acá también, Rebeca, dice por acá, suena a solo ser, dice Denia, ¿cuántas veces solo existimos? Algo así, ¿sí? Y tratamos de ser naturales, exacto. Solo es, por ahí va la energía de Escorpio, entonces, muy movilizadora, ¿no? Pero si ustedes analizan el mandala, fíjense en el mandala, los que son habilidosos y los que estudian conmigo astrología, fíjense en el mandala. Fíjense ese mandala que ofrece. Esto para Escorpio es heavy, ¿no? Júpiter en tensión oposición a Plutón, Plutón a su vez en cuadratura a Quirón, Quirón a su vez en cuadratura a Júpiter, Júpiter a su vez en cuadratura a Escorpio y Plutón obviamente en cuadratura a su propio signo y al mismo tiempo en oposición a Júpiter y el otro planeta pues por aquí enredado con Urano en la casa 8. O sea, y Quirón si está en Tauro pues en oposición a ustedes mismos. Tradúzcalo, tradúzcalo, léelo, interpreta eso. Ahí está, ¿no? Es que no es tanto, ahí está, ¿cómo la ven? Interesante, ¿no? Interesante esa energía de Escorpio, ¿no? Hágame el favor, de Goliat. Estos chicos Escorpio ascendentes y lunas, qué bueno, ¿eh? Junto con revuelto. Es que no, yo no digo lo que se me ocurra, yo leo el mandala y de acuerdo a eso, obvio, me dejo llevar e interpreto y personifico el tema del signo y digo, wow, esto va a estar por este lado.